Voy a empezar por aquí porque es justo donde arreglé la gotera. Quitar el yeso y que la pared respire y se seque antes. Pero antes tengo que quitar estos tubos que me estorban bastante. Casi todo el cable lo estamos recuperando. Bueno, lo estoy guardando porque básicamente no es cable malo, es cable flexible, no es rígido. Son bastante actuales, entonces nos sirven, lo podemos guardar. Vale, pues ya podemos empezar a repicar un poco. Pues efectivamente era lo que me esperaba. La pared está empapada. Hormiguitas pequeñas. Pero bueno. Y veis, esto es yeso también, que está empapado. Aquí es donde había los tacos de madera que están... Bueno, os lo voy a enseñar. Fijaos, lo que queda de la madera que había ahí. Es que... es la humedad. Pues lo tengo que dejar por hoy porque me tengo que ir a hacer unos recados. Pero mirad cómo ha quedado la pared. Esto estaba ahí. Y está, o sea, yo lo toco y está empapado. También he descubierto aquí un poco la viga, porque estaba tapada también con yeso. Y si está húmeda o lo que sea, pues que se evapore la humedad. Hoy seguimos repicando. Pues me he encontrado con esta pared que es de ladrillo. Creíamos que sería todo de piedra, como esta de aquí. Y a lo mejor, no sé, lo hablaremos con el arquitecto, ahora le mando las fotos. Como ya me imagino que toda la pared será de tocho,
Lo que voy a hacer es lo que me ha pedido el arquitecto, que es repicar todo lo que sería el canto, todo el borde, incluso aquí, y bueno, toda la unión de vigas y demás, para ver cómo está construido. Y ver esta grieta, que es bastante grande. Vale, pues ya es un poco el resumen de lo que está pasando en esta pared. He hablado con Josep, nuestro arquitecto, y también con el arquitecto técnico, y bueno, me ha explicado un poco cómo está el asunto. Os lo enseño. La cata que he hecho aquí en el suelo, en la esquina, era para saber exactamente lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos ya que se ve la planta de abajo y esta es la pared de la planta de abajo. Pues unos 30 centímetros hacia adentro nos encontramos con esta pared de ladrillo. Esta pared de ladrillo mide básicamente lo que mide el ladrillo, unos 15 centímetros hasta la parte exterior. La hicieron de ladrillo, lo que pasa es que la unión de la pared de ladrillo con la pared de piedra la hicieron mal. Bueno, básicamente en este caso nos ha dicho que no es una grieta estructural y que en este caso lo que podemos hacer es intentar hacer la unión o el cosido de una manera más correcta y que luego rellenemos. Igualmente, aquí tenéis que pensar que pondremos un trasdosado, es decir, levantaremos un tabique en el que la parte interior irán aislamiento térmico, agua, de luz, de agua. ¿Qué te cuentas? Hemos sacado los dos porticones que había en la fachada, que no estaban tan mal como este, que está mega podrido, pero estaban bastante mal y sobre todo se habían soldado en las bisagras. Entonces ha sido bastante chungo de sacarlos. Y este no es tan difícil, pero es que está... Mira. Lo que queda. Están mega carcomidos. ¡Oh, qué rico! Oh, delicioso. Puede ser que salga. ¡Hola! Pues ahora vamos a recoger bastante esta habitación, esta planta. Básicamente bajar porticones y todos estos maones que recuperamos de esta pared. Los vamos a reordenar en otro sitio que no estorben. ¡Al lío!
Nuestra torre de Jenga personal, ¿eh? Bueno, vamos a bajar la máquina de coser y la estufa que había allí. Lástima a la pobre máquina de coser que se fue un poquito. No está tan mal. Bueno, Hasta tiene la bombilla y todo. habría que darle cariño, a ver. Te aguja. Sí. Increíble. Voy por el cubo. ¿Nido de avispas? Sí, mira. Hoy vamos a ir un poco más a la zona de atrás, porque sí que es verdad que a lo mejor lo habéis visto en algún clip. ¿Quieres encontrar algo más? Sí. Pero no os hemos enseñado bien qué es lo que hay, ¿no? Entonces vamos un poco para allá y os explico qué vamos a hacer hoy con Jem. Lo que sería esta segunda entrada, que hay 2 verjas, vamos a quitarlas. Entonces vamos a hacer como un poco más estético, ¿no? Lo que sería, pues, no de tocho visto, sino a lo mejor una celosía de barro. Bueno, algo tipo así. Y tenemos que limpiar también lo que sería esta zona, que está llena ahora de... ¿Arbusto? Eso, es un arbusto malo. Y bueno, queremos cortarlo, limpiarlo y demás para poder pasar, porque ahora la maleza está apoderándose del espacio, básicamente. Yo estoy un poco resfriado hoy, me lo tomaré con más calma. Jem estará hoy más a tope que yo. Espérate, yo voy a abrir eso. Porque tienen salsa de tomate mis guantes. Creo que es óxido. Ah. Llévenme, hoy soy basura. Bueno. Este árbol, o sea, esta rama que estaba más seca que el pan, mira, lleno de hormigas carpinteras, supongo, porque son, bueno, se van comiendo la madera. Pero esta hiedra, tío, está aquí, está ahí Jem peleándose. Le he metido un tajo y ni se ha inmutado. Y ahora puedo cortar este. Una semana después. Muy bien. Está
Tocho está aquí clavado, ¿eh? No. No. Jodido. Ah, Te ha ganado. me ha ganado, ¿eh? ¡Vamos! Buen troncho, ¿eh? Güey. Mira. A ver. Bueno, pues ya hemos despejado un poco. Tenemos más sitio para pues, aparcar con el coche o dejar material y demás. Esto irá distinto y esto no irá así, o sea, lo quitaremos. También para ampliar un poco el paso de aquí, que es un poco estrechito. Se está levantando viento, o sea que recogeremos los bártulos, nos llevaremos esto en la furgo para tirarlo al punto verde y para adelante.